Yo estos días, este mes, he tenido iba a decir la suerte, no exactamente, de hacer 6 viajes transoceánicos. Eso significa que he dispuesto entre 12 y 14 horas seguidas para mí y para actualizarme en contextualismo y decir, voy a ver si hay algo para pelearnos un poquito aquí, que haya más gracia. Por ejemplo, el libro de Hayes, que es un libro, y ya sabéis que una de las cosas que a mí no me caracteriza es ser políticamente correcta, es una vergüenza de libro, pues efectivamente es la vuelta al pasado. Y luego hay otro gran error, desde mi perspectiva, y es que Hayes no es todo. O sea, resulta que Hayes se ha convertido en el profeta, y ponerse a decir, a criticar a Skinner con lo que decía en los años 70 y presuponiendo cuál sería su postura en el año 2023 es absurdo. ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, se me escucha. Ya. Pues hola de nuevo a todos. Como ya he comentado antes, soy Antonio, uno de los miembros de la plataforma Conductín. Y bueno, si al evento y a los asistentes les parece bien, voy a intentar moderar este debate lo mejor posible. Voy a intentar sacar lo mejor de los 4 ponentes que tenemos en cuestión y sobre todo que aprendamos todos y que saquemos todos algo pues importante para nuestra formación y también que haya el buen rollo posible, como siempre. Nada, para los ponentes voy a intentar leer la primera pregunta lo más despacio posible para que toda la sala se entere bien. Y bueno, la primera pregunta es la más pertinente. En un debate conductismo vs contextualismo, la primera pregunta debería ser: ¿qué innovaciones o avances aportan las terapias de tercera generación que no poseen las terapias de primera generación derivadas directamente de la filosofía y la ciencia natural de la conducta y viceversa, por supuesto? Para responder esta pregunta me gustaría que empezaran Luis o José, como quieran turnarse, y que luego pues pasemos al punto de vista de María Jesús y de Natalia. Muchísimas gracias. Hola. Ahí sí, está abierto. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este acto. Yo creo que es un antes y un después. Yo creo que a muchos de vosotros pues quizá os resulte esclarecedor las cosas que vayamos a decir aquí entre todos y aparte de el resto de comunicaciones que se están produciendo durante este día. Antes que nada yo quiero comenzar también con no sé cómo decirlo, pero un voto en contra de la propia mesa, es decir, contraponer o hablar de conductismo frente a terapias contextuales como si fueran cosas diferentes y contrapuestas, pues no es mi opción y mi opinión. Yo creo que es un avance, supone un cambio, es otras cosas que se han ido añadiendo y ahora veremos cuáles, pero realmente tampoco estoy muy a favor de la deriva que están teniendo últimamente estas terapias contextuales, con lo cual tampoco se puede contraponer como un espacio de boxeo de uno frente a otro. Yo creo que al final, y lo mismo, hasta estamos en muchos puntos y estamos de acuerdo. Una vez dicho eso, pues decir que yo comencé y sigo haciendo terapia de conducta clásica, pero a partir de, sobre todo de los años 90, comenzamos a conocer otras cosas, aparecían otras publicaciones, los primeros sobre FAP y también de ACT, y empezamos a aplicarla y veíamos que era efectiva. Es decir, yo he trabajado en principio en la consulta privada, pero luego ya en la Universidad de Málaga, en el servicio de atención psicológica, y ahí es donde he llevado un poco toda esa historia de investigación y de casos clínicos y demás. Y la cuestión es que ponías en aplicación esas metáforas, esos ejercicios experienciales, y de repente uno de los casos que ya me dio el chip fue que de repente en 3 sesiones una obsesión sobre la muerte había desaparecido y ya no le preocupaba a la persona. Entonces te quedas como estupefacto y ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y empezamos a aplicarlos más. Y en ese recorrido pues me decanté más hacia FAP
porque, bueno, aparte de traducir los textos, te encontrabas que realmente la más fidedigna al conductismo original. Es decir, el análisis de conducta realmente es FAP. ACT ha aplicado muchas otras cosas, pero realmente... Y entonces, a partir de ahí fue cuando, digamos, en mi historia he ido desarrollando más este tipo de terapia que más en ACT que tenía en un primer momento. Luego hablaremos un poco de por qué realmente FAP puede ser la que tenga más principios realmente conductuales. ¿Qué han ido incorporando entonces? Luego apareció la de activación, la de DBT, y han ido apareciendo luego ya sucesivas nuevas terapias. La cuestión es, por eso he dicho que no estoy de acuerdo, porque realmente en esa aportación ha ido derivando hacia realmente una terapia totalmente cognitiva. Si volvemos de nuevo a estar donde estábamos después de haber dado una vuelta de 360 grados, volvemos a estar donde estábamos, con el énfasis ya que tienen ahora Hayes y Hoffman como autores principales en todo esto de la terapia basada en procesos, porque realmente es una vuelta, desde mi punto de vista, una vuelta atrás en lo que se intentaba avanzar. Resumo entonces, desde mi punto de vista, ¿qué cosas han avanzado? Las terapias contextuales, básicamente y en principio, es los nuevos hallazgos que se hicieron en los años 80 y 90 sobre relaciones de equivalencia y que eso ha derivado hacia la teoría del marco relacional, y eso es una base experimental hecha en laboratorio con toda una serie de principios que son importantes, y eso se ha derivado y se ha aplicado en la terapia individual. Pero luego además es una serie de hallazgos también y cómo funcionan las conductas gobernadas por reglas, en el sentido de que la terapia habitual pues, no manejaba esas reglas. Entonces, todo ese aprendizaje de qué tipo de reglas son las más útiles para dar en las terapias, hay que considerar que cualquier tipo de terapia, sea de la que sea, realmente es hablar, es una terapia hablada y todo se basa en hablar. La cuestión es qué hablamos, cómo y por qué, y saber qué principio hay en eso que estamos hablando, ¿no? Y luego otra aportación, yo creo que de lo más fundamental, es el hecho de hacer una generalización funcional desde el laboratorio hacia la práctica clínica. Es decir, se aplican los mismos principios, y por eso estoy de acuerdo, en mi planteamiento de que realmente no se ha separado mucho de los principios del conductismo en general, desde los principios del laboratorio, solo que ahora eso se ha traspasado a una situación natural de un diálogo entre dos personas, de manera que ahora no hay tanto una tecla o un reforzador de alimentario que se abra o unas fichas físicamente o que le pongas al niño, sino que realmente se trata de un diálogo donde hay una estimulación verbal, se habla, se dice, una respuesta del cliente que habla también, y unas consecuencias inmediatas que presenta el terapeuta. Y ahora unas consecuencias naturales, gestuales, visuales, verbales, de tacto, de abrazar, de reír. De manera que tenemos exactamente los mismos principios, pero aplicados ahora de una manera muy natural. Y en ese sentido, pues eso, se están aplicando los mismos principios del conductismo desde el propio moldeamiento, reforzamiento diferencial, bloqueo de las evitaciones, extinción. Se aplica lo mismo, pero ahora no como si estuviéramos en un laboratorio, sino en una situación natural de dos personas adultas hablando. Eso es creo que lo que ha incrementado o ha aportado, que para mí no es contraponer, sino es un paso más, es un escalón más que ha avanzado en las terapias que se venían desarrollando hasta ahora. Y desde luego el tema de los eventos privados, de la cognición y demás, que se aborda de una forma completamente diferente a partir, lógicamente, del lenguaje. Pero yo creo que eso puede ser otra pregunta más. Bueno, no quiero... A ver si no se escucha. Vale. Bueno, lo primero agradecer también, ¿no? Como Luis, la organización del evento y vuestra asistencia, que, joder, pues soy pechá, ¿eh? Claro, vengo de Málaga, se me permite, pechá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, agradecer también a ustedes, sobre todo, que estáis aquí, porque sin la tamaña audiencia que hay aquí, nuestra labor de comunicación pues sería irrelevante, absolutamente. Aunque estoy de acuerdo un poco con Luis aquí, o un poco bastante, en otra cosa no tanto, claro. Pero en que, bueno, aquí, ¿no? Contraponer conductismo y contextualismo, me parece aquí algo pues, bastante innecesario, ¿eh? No lo veo yo aquí, aunque sea un poco aquí, ¿no? En contra de la propia mesa, ¿no? Y con el máximo respeto, obviamente, al resto de compañeras. Pero tampoco lo veo yo aquí, por varios motivos, ¿eh? El primero es la totemización que se puede hacer, ¿no? Esta diferencia entre que si un conductista piensa de esta forma, que si un contextualista piensa de esta forma.
o que si hace las cosas de una forma o de otra. Bueno, esto tampoco es tan así, ¿eh? Tampoco es que sea tan homogéneo, no creo yo aquí que haya tanta homogeneidad. Pero bueno, dicho esto, que yo creo que se podrían debatir otra serie de cosas, no mucho más interesantes, vaya, pero bueno, ya que estamos aquí. Me centro, me centro el esfuerzo. Innovaciones, contestando aquí a la pregunta. Creo que innovaciones como tal, en cuanto a contenido y en cuanto a hacer las cosas verdaderamente diferentes, como decía Luis, no creo que vayan tanto por ahí los tiros como que las terapias contextuales o la psicoterapia contextual, si queremos llamarlo aquí, ¿no? En la aplicación a la clínica, que el contextualismo no es solo eso también, al igual que el conductismo no es la psicoterapia conductual, ¿no? Es mucho más. Yo sí que creo que ha habido un mayor alcance de las estrategias o de las técnicas, una mayor proliferación, una mayor adaptación, paradójicamente, al entorno y a los contextos amplios y variados. El análisis de conducta, ¿no? Puede decir aquí, no, pero bueno, José, eso ya se hacía, ¿no? No lo veo yo tan claro, ¿eh? Al menos yo no estoy tan convencido de que eso ya se hiciera de una forma al menos generalizada, amplia, y que se pueda afirmar así, ¿no? Entonces, innovación, en el fondo, bajo mi punto de vista, no tanta, la verdad. En las formas, creo que sí, y en los alcances creo que sobre todo. También tenemos que tener en cuenta las contingencias académico-profesionales que obedecen a los desarrollos de los profesionales y de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ha habido aquí una labor de comunicación, de marketing, de venta, que es inevitable. ¿Se puede culpar a los profesionales por ello? Yo creo que no. Creo que no hay aquí que establecer este punto, creo la verdad. Creo que este problema no es un problema exclusivo de la propia disciplina en la cual nos encontramos. Pero sí que es cierto que las contingencias académicas profesionales muchas veces propician un contexto en el cual sea más probable que una persona, un grupo, ¿no? Pues, que llame a lo mismo de diferente forma, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso no es tampoco extraño. Sí que creo que eso es un problema, obviamente. Entonces, para ir aquí siendo más conciso y volviendo de nuevo, ¿no?, a responder a la pregunta, innovaciones, sí, no en el fondo, pero sí en las formas y en el alcance. En eso sí creo yo que ha habido una nueva forma, ¿no?, de hacer las cosas, ¿no? Una innovación, al fin y al cabo, ¿eh? Nada, eso es todo por mi parte. Hola, vale. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de mesa. La verdad, no sabía que venía aquí a defender una postura concreta. Ojalá tuviese las cosas tan claras para poder defender una postura concreta, pero creo que no son contrapuestas, tal y como han dicho. De hecho, o sea, dependiendo de a quién le preguntes y dependiendo de a quién leas, el contextualismo funcional se puede entender como algo diferente al conductismo radical, se puede entender como un refinamiento del conductismo radical, se puede entender como una filosofía similar pero distinta, que también ha habido esa definición. Estoy de acuerdo con esas innovaciones. Creo que el poner el foco en la interacción terapéutica, el poner en foco en que los consultantes ya no solamente hablan de sus problemas, sino que el hablar de sus problemas puede ser el problema en sí. El destacar que podemos manejar en la propia sesión los problemas de las personas. Todo esto que se ha dicho de que la psicoterapia es un contexto natural más en la vida de la persona y que ahí podemos intervenir. La capacidad para evocar esas conductas que podemos considerar problemáticas e intervenir en ellas en la propia sesión. Y luego también el destacar el poder referencial del lenguaje y cómo a través de toda la investigación que se ha hecho, todo el cuerpo de investigación en equivalencia de estímulos, puede permitirnos entender cómo se derivan otras relaciones sin haberlas manejado de forma directa en sesión. Y luego simplemente destacar algo que sí que me parece bastante interesante, y que eso, la verdad, solamente lo he visto en la psicoterapia analítico-funcional. No quiere decir que no lo haya en otras partes, ¿no? Pero en concreto, en esta reivindicación de que la interacción entre terapeuta y cliente es el vehículo de cambio, o podríamos considerarlo el vehículo de cambio, el comportamiento del terapeuta
como tal, nos gustaría, o lo que entendemos por psicoterapia es que esté controlado para conseguir esos objetivos que podemos denominar clínicos, terapéuticos, que puede explicitarlos el consultante. Aunque eso sería lo ideal, desde la FAP se ha cuestionado y se ha puesto hincapié en el análisis funcional del propio comportamiento del terapeuta. Y eso, la verdad, no tengo todavía claro si es algo que puede traer más confusión o más claridad, pero me parece interesante porque ya autores como Skinner decían que la psicoterapia podía ser un agente de control, un agente de control social, y otras autoras como María Ruiz del Rosario reivindicaba y hacía un intento de integración entre las terapias feministas y el análisis de conducta, pero solamente en FAP he visto, en su modelo de conceptualización, que haga un hincapié en que también el terapeuta se cuestione de qué manera su contexto sociopolítico e histórico puede influir en que en este manejo de contingencias en sesión las variables que controlen su comportamiento sean diferentes a las que a lo mejor a priori cree. Y nada, simplemente destacar eso. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por invitarme una vez más, por invitarnos. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que va a ser un debate muy light, porque estamos de acuerdo. Yo creo que los puntos de divergencia son otros distintos, quizás a los que se han formulado en la pregunta, y que a lo mejor en esos puntos podemos tener ciertas diferencias, pero en el fondo también estaríamos. Yo estos días, este mes, he tenido iba a decir la suerte, no exactamente, de hacer 6 viajes transoceánicos. Eso significa que he dispuesto entre 12 y 14 horas seguidas para mí. Es un lujo. Y ese lujo lo aproveché para leer varias novelas excelentes, como luego la gente de Émora nos va a comentar, y para actualizarme en contextualismo y decir, voy a ver si hay algo para pelearnos un poquito aquí, que haya más gracia. Pero no lo hay. Yo me reivindico lo que llevo diciendo mucho tiempo y voy a sintetizar aquí. Mientras hablaban mis compañeros, me puse a tomar unas notas para ver si soy capaz de concretar algo que me resulta bastante difícil cuando hablo de un tema que me gusta. Por decir algo ya un poco en contra de lo que se comenta. Yo creo, José Oliz, que el conductismo no es más que la terapia. El conductismo no es terapia. O sea, uno de los primeros problemas que hay, y yo creo que aquí Hayes, como protagonista principal, tiene gran culpa, no es lo mismo contextualismo que terapia, que teoría del marco relacional, que ACT. Y él los utiliza continuamente como sinónimos. Y esto es falso. El contextualismo es una filosofía de la psicología, igual que el conductismo. ACT es una terapia y la RFT es una teoría que puede tener más o menos base, pero es una teoría. Por tanto, el contextualismo frente al conductismo podrían discutir como dos filosofías. Luego, las terapias de tercera generación podrían enfrentarse a las de segunda o primera como terapias, pero no podemos comparar terapias de primera generación con contextualismo, porque uno es una filosofía y otro es una terapia. Bien, eso por ahí. Entonces, el contextualismo es algo distinto al conductismo, que es el objeto de debate. Desde mi punto de vista y el de otros muchos autores, no. O sea, el contextualismo es una reivindicación de aspectos que el conductismo ya había planteado y simplemente han matizado, que es el contexto como explicativo, pero que ya está presente en Skinner desde el más temprano Skinner. Decía Edu Polín, empezó Skinner estudiando mucho la reflexología, muy próximo a todos los estudios del condicionamiento pavloviano, y fue rápidamente encontrando que la operante es una cosa distinta. Pues desde ese momento en que encuentra la operante como una cosa distinta, el conductismo ya reconoce el contexto como explicativo de la conducta. Llámale contexto, llámale ambiente, llámale lo que quieras. Por tanto, la respuesta o mi perspectiva frente al debate es que el contextualismo lo único que hace, que no es poco, es afirmar la importancia del contexto, quizás para aquellos que entiendan que la conducta es solo la respuesta y no
la interacción de la respuesta en un contexto. Pero bueno, eso es una cuestión de saber lo que es o saber lo que no es la ignorancia. ¿Qué añaden las terapias? Vamos a la parte de terapias. ¿Qué añaden las terapias, que era la pregunta, las terapias contextuales o de tercera generación a las terapias de primera generación? Pues fijaos, aquí es una cosa que lo estaba pensando mientras lo estaban comentando. Quizás la comparación entre primera generación y terapias de tercera generación es la que menos se puede hacer. Podríamos comparar qué hacen, qué añaden las terapias contextuales a las terapias de segunda generación, las famosas cognitivo-conductuales. Y yo creo que ahí sí que podríamos decir que añaden algo, porque añaden precisamente la vuelta al pasado, la vuelta a la primera generación. Las terapias de primera generación son terapias que se aplicaban exclusivamente en contextos controlados, donde el manejo de contingencias era directo. Resulta que las terapias de tercera generación se aplican en contextos controlados, donde el manejo de contingencias es directo. ¿Qué diferencia? Contingencias ambientales, físicas, frente a contingencias verbales. Entonces, la similitud, que yo creo que en eso estaremos de acuerdo, es máxima entre primera generación y tercera generación. ¿Qué es lo que añaden las contingencias verbales? Es decir, el poder del lenguaje, el poder de la palabra para controlar. Y ahí es la gran virtud del contextualismo como filosofía de la psicología, en torno a que ha dado pie a que los estudios experimentales, que no los han hecho los de tercera generación, no los han hecho los contextualistas. Sidman empezó ya con las relaciones de equivalencia, que por cierto se llamaban entonces las relaciones, este tipo de relaciones que se establecían emergentes, cuando no estaban reforzadas directamente, y el término emergente se sustituyó, pero no significó nada nuevo cuando se empezaron a llamar derivadas. O sea, es lo mismo. Podéis leer los trabajos experimentales de los años 70 y los trabajos experimentales de ahora, desde las terapias de tercera generación, y el término derivada y emergente es lo mismo. Es verdad que emergente suena más a dualista porque parece que algo sale de dentro, y derivado parece más apropiado, pero tampoco es algo que hayan inventado las terapias de tercera generación. Lo que está diciendo Luis Valero precisamente en que, por ejemplo, el libro de Hayes, que es un libro, y ya sabéis que una de las cosas que a mí no me caracteriza es ser políticamente correcta, es una vergüenza de libro, pues efectivamente es la vuelta al pasado, es lo mismo que aquí mi gran amigo Esteban Freixa y yo comentamos en nuestro famoso, para nosotros, divertido artículo sobre la modernidad y lo que significa el cambiar los términos y decir que lo último es mejor que lo anterior solo por el hecho de que sea lo primero, lo que está más cercano en el tiempo. Pero no es un hallazgo. Todos los estudios que ahora están utilizando las llamadas terapias de tercera generación o contextuales ya estaban, no las han inventado. Y yo creo que la diferencia entre invención o hallazgo y estudiar lo que ya hay es muy importante. En psicología no se inventa, en psicología se descubre. Y las terapias de tercera generación están descubriendo más fenómenos a partir de que los estudios ahora, porque la propia facilidades experimentales son mucho mayores. Nosotros siempre hacemos referencia a los trabajos que hicieron el germen de la tercera generación, que está en la Universidad de Reno, en los trabajos del famoso Willard Day, pero Willard Day tenía que transcribir a mano las sesiones. Y nosotros tenemos unos mecanismos de lo más sofisticados que nos permiten análisis mucho más finos, pero no estamos haciendo nada distintos. Estamos hallando cómo la interacción verbal está produciendo una serie de efectos que permiten el cambio en terapia, explicarlo. Entonces, ¿qué añade el contextualismo? Nada. ¿Qué añade las terapias de tercera generación frente a las primeras de generación? Nada, salvo ampliar el campo de estudio a la conducta verbal frente a las contingencias no verbales. Y perdonad, ya os digo que yo me enrollo, ¿qué cosas creo que es un demérito para las terapias de tercera generación? La introducción de los términos mentalistas,
primero dicen que solo como descriptivos, pero luego los utilizan una y otra vez como explicativos. Por ejemplo, el marco relacional explica. El marco relacional no explica nada, es lo que hay que explicar, y como muchos autores opinan. Por ejemplo, hay un excelente artículo de José Burgos que se llama ¿Es inteligible la teoría del marco relacional? La respuesta es no. Es divertidísimo el artículo, os lo recomiendo, en Acta Comportamentalia, precisamente, que Luis Valero conoce muy bien. ¿Cuál es el demérito? Porque el mérito es volver al pasado. El demérito, introducción de términos mentalistas, como explicativos, no como algo que hay que describir, y alejamiento, que a lo mejor en eso sí hay una discusión con Luis y José, un alejamiento del análisis funcional. Este supuesto análisis de la funcionalidad de la conducta, yo no lo he visto hasta ahora en ninguno de los casos publicados en tratados con ACT, por ejemplo, o con FAP. Quizás sea el punto de divergencia y a lo mejor ahí podemos discutir. Bueno, como ha dicho muchas cosas, vamos a divergir. Y bueno, la primera es respecto a la filosofía. No es que yo esté de acuerdo, si para nada me creo la filosofía contextualista o el contextualismo funcional, más concretamente, que es lo que se ha inventado. Aquí sí, realmente, creo que inventado con todas las palabras Hayes. Se ha cogido pues, una parte de la filosofía contextualista como tal y la ha adaptado a su repertorio, a su forma de ver en general, ya no solo la psicología, sino el mundo, porque realmente los últimos artículos desde el 19 que ha empezado a hablar ya no de terapias contextuales siquiera, sino de terapias cognitivo-contextuales e incluso simplemente de terapias basadas en procesos, con lo cual ahí, bueno, la derivación que está teniendo, eso ya para mí ya es la vuelta de los 360 grados. Entonces, sí se difiere, me refiero, en cuanto a filosofía, porque no es que yo no lo voy a defender, pero sí por lo menos exponerla y saber que desde Hayes y la gente que publica a su alrededor, pues sí están de acuerdo con esa filosofía que llaman de contextualismo funcional. ¿En qué sentido? Porque se aparta un poco del conductismo más, digamos, más básico, más basado digamos, en lo empírico, más basado un poco en el clásico positivismo directo, donde el hecho de tener datos por comprobación por parte de un experimentador, es decir, porque eso es cierto, eso es así, y está comprobado por dos experimentadores que hay una alta fiabilidad, etcétera, pues eso se separa de eso y va hacia el propio fenómeno vivido por el propio individuo. No es que yo lo defienda, pero me refiero para que conozcáis también cuáles son un poco esos principios de ese tipo de filosofía, que supone que entonces el valor máximo dentro de esa filosofía que él llama también, que es una filosofía de la ciencia, que habría que también ponerlo entre muchas comillas, es que es la cuestión ya no tanto de la consenso entre experimentadores o investigadores, sino el hecho de la propia experiencia del individuo. Y si esa experiencia lleva a poder predecir, y no tampoco se aparta de eso de predecir y controlar la conducta que decía Skinner, sino a predecir ese determinado fenómeno en especificidad, y le llama también en extensión, y así grado de generalizable, y en profundidad en cuanto a la cantidad de fenómenos que puede explicar, pues entonces ese fenómeno sería válido. Aunque, como digo, quizá a lo mejor no esté refrendado por la fiabilidad de dos investigadores. Ese es un poco de los principios, es decir, que fundamentalmente el valor máximo dentro de esa filosofía que digo se ha inventado Hayes es el pragmatismo. Es decir, si esto funciona, si esto le sirve al individuo, si esto la persona lo ve bien, es decir, lo ve porque en su propia experiencia, y por eso mucho ejercicio experiencial y demás, ve que le funciona y le hace cambiar de vida, de cambiar hacia otra serie de metas, de valores, etcétera, pues entonces eso es válido. Es decir, luego, lógicamente, eso va a tener su repercusión en las terapias, porque, claro, han ido añadiendo todo lo que pueda ser válido y, claro, se han mezclado ahí en esa filosofía, pues incluso la filosofía oriental de tipo Zen, la filosofía un poco, a veces, digamos, más subjetiva, casi, y, claro, va derivando porque van añadiendo cada vez, es decir, cada publicación que hace Hayes y compañía van añadiendo un nuevo ladrillo más, un nuevo muro más, pero realmente es un copia y pega desde mi punto de vista, porque luego incluso muchos de las metáforas y ejercicios
ni siquiera son propios, no se lo ha inventado él, lo ha sacado de otra serie de terapias o lo ha sacado de la filosofía oriental y de cosas similares. ¿Qué ocurre? Que progresivamente, pues bueno, aunque yo en este bando, en este caso, pues mi crítica también es fuerte respecto a hacia dónde va. Es decir, qué es lo que está haciendo en términos filosóficos, porque realmente para mí eso no es ciencia. La psicología debería ser una ciencia natural y basada en datos y realmente comprobable las cosas, pero se va hacia una filosofía pues un poco más subjetivista. Y claro, ahí ya cabe todo y cabe cuando vamos entonces a la derivación hacia ese tipo de conceptos que últimamente Hayes ya está metiendo, e incluso todo un modelo triádico, porque pone 4 factores grandes, incluso metiendo ahí una teoría evolucionista sobre cómo evolucionan los problemas y el yo del individuo, etc. Es decir, lleva a ver un mare magnum metiendo cosas que realmente se aparta bastante de lo empírico. Ya digo, es más que nada para que sepáis cuál es. Solamente os recomiendo leer el libro de Hayes sobre la psicoterapia basada en procesos y bueno, si conseguís pasar de la 10ª página, pues os felicito. Estoy tirando, ¿no?, hacia este lado. Pero, sin embargo, lo que sí quiero poner que sí hay aportaciones. Yo creo que sí. Es decir, el hecho de que se apoyen muchas de esas terapias precisamente en hallazgos que ya había. Es decir, no es que, digamos, se contraponga, sino que se aprovecha lo que ya había y ahora se le da una nueva función, se le da una nueva forma de hacerlo. Las relaciones de equivalencia surgieron eso desde el 82 con Hayes, con Seidman, y luego Hayes lo ha cogido. Pero lo mismo Hayes en aquella época estaba haciendo muy buenos experimentos con niños sobre relaciones, sobre el seguimiento de reglas, sobre el lenguaje, sobre el decir-hacer, cosas similares que eso se han ido traspasando luego en las terapias. Eso es la importancia, yo creo que eso sí se ha aportado, ¿no? El hecho fundamental de manejar algunos de esos principios que ya existían, pero ahora traspasarlo a la terapia y de una manera natural. En ese caso, una de las grandes aportaciones que creo que sí hizo Hayes también al principio, es el concepto funcional de evitación experiencial. La cuestión es que luego ha derivado y al final mucha gente lo coge como otra etiqueta más del DSM, aunque no es para eso. Es decir, es un análisis funcional muy claro de muchos problemas clínicos donde el individuo no le está temiendo como en las fobias. El análisis funcional es idéntico. No le teme a un perro o a un ascensor. Ahora lo que le teme y lo que está quitando y evitando son sus propios pensamientos, sus propios recuerdos, sus propios traumas que vienen desde hace 20 años, cosas similares. En ese caso, ¿qué ocurre? Que entonces en una fobia el procedimiento a tratar es exposición directa o exposición progresiva y lo vamos haciendo. Y los procedimientos que queramos, pero basado en la exposición para extinguir la respuesta. En este caso, y de una forma natural, pues igual. El ACT lo que va es exponiendo al individuo a esos recuerdos, a esos pensamientos desagradables, a esos traumas que tiene desde hace muchos años, etcétera, para que progresivamente vayan desapareciendo y vayan eliminando las respuestas condicionadas de ansiedad que tiene eso. ¿Qué ocurre? Que él no hace ese tipo de análisis funcional o no lo escribe así. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a dar una serie de explicaciones, ya lógicamente derivan más en plan más mentalista, inventándose, también aquí, entre comillas, inventándose, porque nadie lo había dicho hasta entonces, pues términos como difusión, experiencia, el yo muchísimos otros tipos de conceptos que llama conceptos intermedios y defiende, incluso hay un artículo en Java defendiendo por qué realmente es ACT en aquel momento es conductual. Pero claro, al final, muy bien, como ya han mencionado, se convierte en términos no intermedios o lo que sería una variable independiente o ni siquiera una variable intermedia, sino una variable directamente explicativa de lo que hace el individuo. Y ahora, la persona no hace tal cosa o tiene tal temor porque está fundido con sus pensamientos y ya se explica así. Entonces, aunque sea tirar en contra de la posición contextual, pero realmente sí ha aportado cosas. Lo que pasa es que ha llegado un momento en que después de girar 180 grados ha vuelto a girar otros 180. Y en ese sentido, FAB para mí tiene la más adscripción y sí ha aportado en esa relación personal cómo utilizan los mismos principios. El moldeamiento ya estaba ahí, el reforzamiento diferencial ya estaba ahí, el reforzamiento positivo ya estaba ahí.
Pero ahora, reforzamiento positivo natural, cómo ocurre, o el propio procedimiento de moldeamiento a través del lenguaje, el concepto también de conductas clínicamente relevantes y no fijarnos en categorías, todo eso son aportaciones. Vamos a la terapia de activación conductual y estamos lo mismo. No han inventado tampoco nada, pero han hecho un análisis funcional inicial desde Fester y el que hizo Lewinson, y ahora sí lo han llevado a efecto en las terapias, algo que no se había hecho realmente. Estaban ahí los análisis funcionales, pero no nos había atrevido, nadie lo había puesto en marcha en las terapias. Entonces, como digo, es una progresión de las terapias conductuales, pero que sí han aportado. Pero al darle la vuelta a otros 180 grados, pues se están volviendo ya más cognitivas. Y en eso sí estamos de acuerdo. Vamos a ver. María Jesús, un momento. Antes de, bueno, sí, a tu intervención, y después me gustaría que fuese la última intervención antes de hacer otra pregunta. Muchas gracias. Han aportado relativamente. O sea, han puesto nombre a las cosas que ya ocurrían. Y eso es un valor incalculable. Eso está claro. Es precisamente el valor de las terapias de tercera generación es esta vuelta al pasado. Y el demérito de las terapias de tercera generación es creer que están inventando algo. Y luego hay otro gran error, desde mi perspectiva, y es que Hayes no es todo. O sea, resulta que Hayes se ha convertido en el profeta. Es hasta el cual. Hay un artículo muy bueno de un analista de conducta brasileño, Julio de la Rose, os lo recomiendo, que es una crítica, un capítulo que escribe Hayes en un libro que se llama Conductismos contemporáneos. ¡Ay, qué gusto! Las podemos ver. Hoy, de verdad. No, se acabó. Bien. Él lo que habla es que, primero, el contextualismo, tal como se entiende ahora, defiende, es una evolución natural del conductismo. Es el conductismo del siglo XXI, si queréis. O sea, la ampliación del estudio de principios que ya estaban presentes a la evolución natural, primero, de pasar de contextos totalmente controlados, como era la primera generación, al contexto ambulatorio. De pasar, el paso. Es una evolución. Pero no hay ninguna aportación, que Skinner no era un profeta. Skinner era un científico de la época, y ponerse a criticar a Skinner con lo que decía en los años 70 y presuponiendo cuál sería su postura en el año 2023 es absurdo. Entonces, ¿es una evolución del conductismo? Sin duda. Hay que llamarle de otra manera. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que dice este señor de la Rose es que todos los contextualistas están en los consejos editoriales, en los congresos de análisis de la conducta. Todos. Se acaban de separar. Precisamente, bueno, no voy a decir textualmente lo que dice el texto, pero Hayes dice: Julio, me cuesta mucho llamarte doctor de la Rose, que estamos continuamente compartiendo en los congresos. Y el de la Rose es analista de conducta y dice: gana la ciencia de la conducta mostrando o insistiendo en esta separación. Somos psicólogos, somos científicos de la conducta, somos analistas de conducta, fortalecemos al conductismo, a la ciencia de la conducta, a la psicología. Él sí que hace todo este recorrido, diciendo que el contextualismo es una ciencia distinta, una ciencia, como llama ahora en 2019, ciencia conductual contextual. O sea, ganamos queriendo ser algo diferentes. Se fortalece la psicología. ¿No tenemos ya bastantes problemas con la psicología no científica para que dentro de la psicología científica querer que nos pongan la medalla de que es nuestro nombre el que tiene que ir al podium? Yo creo que ese es el gran problema. Y en estos os dije que no iba a haber pelea. Pero esta es la historia. O sea, no tiene sentido. O sea, el contextualismo tiene como filosofía la recuperación del individuo, el individuo como fenómeno. De ahí que a Marino Pérez se sienta tan identificado, porque él siempre asocia la fenomenología con el conductismo radical de Skinner. Y resulta que el contextualismo representa eso, pero desde el análisis de la conducta. Y eso hay que reconocérselo. Pero ¿eso quiere decir que es algo distinto o que es una evolución? ¿Para qué cambiar de nombre? ¿Para qué confundir?
¿Para qué pensar que estamos hablando del contexto como algo distinto? Y el contextualismo funcional, además, no descriptivo, ni muchísimo menos. Entonces, ese es nuestro planteamiento, que ya teníamos claro y que yo creo que está claro también con vosotros, ¿no? Antes de nada, me gustaría cambiar de pregunta y que fuese Natalia o José, que fuesen los primeros en responder. Voy a leerla despacio para que todos los asistentes puedan entenderla bien y luego voy a intentar matizarla. La pregunta dice así: ¿qué avances y explicaciones en investigación sobre el poder de la conducta verbal para inducir mecanismos terapéuticos ofrece la teoría de los marcos relacionales o cualquier investigación contextualista sobre la taxonomía funcional de la conducta verbal de Skinner, o cualquier otra investigación desde el análisis de conducta y viceversa? Esta pregunta viene muy a colación porque, claro, que yo sepa, sino que Natalia o María Jesús me corrijan, cuando vosotros hacéis vuestras investigaciones desde Acobeo, no utilizáis una conceptualización desde la teoría de los marcos relacionales para explicar los resultados que obtenéis. Al mismo tiempo que, bueno, yo os he visto trabajar a José en directo, tuve la suerte de verlo el fin de semana pasado, y no he tenido la suerte todavía de trabajar en directo a María Jesús, a Natalia, pero sí que he visto ciertas cosas de cómo trabajan Víctor, Miriam, Andrea, y bueno, la verdad que para mí sí que hay ciertas diferencias entre los dos y no a lo mejor ciertas diferencias a la hora de operativizarlo como simplemente ellos utilizan el mentalismo para operativizarlo, no. Así que si pudiéramos concretar un poquito más esas diferencias, o Natalia o María Jesús me pudieran decir por qué ellos no utilizan la conceptualización o terminología derivada de las teorías de los marcos relacionales en su grupo Acobeo, pues sería algo muy interesante para los asistentes. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Responde un poco también, ¿no?, para cerrar lo anterior. Yo creo que sería bueno, menos mal que Hayes no está aquí, claro. Vamos a soltar ya a Hayes, ¿no? Ya aquí, ¿no? Si hablamos de contextualismo, pues critiquemos también otras cosas, ¿no? Que no es lo único, ¿no? Precisamente se totemiza, ¿no? Y parece que es lo único que hay, pero bueno, hay mucho más, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero bueno. Contestando a la pregunta. No creo que... Bueno, aquí tienen esta investigación, se muestra, ¿no?, que es supuestamente un proceso de aprendizaje separado, diferente de los que ya había. Contrastándolo, no termino yo de estar muy convencido de ello, la verdad. Entonces, no veré yo gran diferencia. La parte aplicada facilita ciertos entendimientos, pudiera facilitar la labor de terapeutas a la hora de trabajar con ciertos conceptos. Bueno, pues sí, porque la terminología que utiliza, y aquí habría un debate quizás, no lo sé, pero sacrifica precisión para ganar alcance. Tampoco estoy yo muy convencido de esto, ojo, lo admito, de que esto sea lo mejor. Esto es un poco lo que se esgrime y lo que se justifica aquí, ¿no? Para decir, oye, mira, es que si sacrificamos un poquito de precisión, tenemos un alcance muchísimo mayor, ¿no? Tiene sentido. Quiero decir, no creo que... Y esto creo que es importante, creo que... Y es uno de los puntos... Lo cual quizá también pueda haber aquí algo de debate, claro. Se hacen, creo yo, una serie de afirmaciones tan tajantes sobre los asuntos que afectan al comportamiento humano, al fin y al cabo, y a la filosofía, en este caso, que yo particularmente no sé mantener... esas afirmaciones tan tajantes, ¿no? Yo al menos dudo muchísimo más. Entonces, eso yo creo que en el fondo, quizá lo que haya es una diferencia. No lo sé, lo planteo. Aquí yo me estoy metiendo en un melón que no veáis, Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Igual la diferencia tiene que ver con que igual la concepción de ciencia natural no es suficiente. Quizá se pudiera plantear el enfoque desde otra perspectiva. No lo sé. Entonces, bueno, como hay muchas cosas que no sé, pues esa es mi respuesta. Vaya tela, pero bueno, ahí lo dejo, antes de empeorarlo, claro. Vale, yo también quería decir algo con respecto a lo anterior, pero lo digo rápido porque sé que hemos pasado de pregunta. Con respecto a lo de los términos mentalistas, creo que es importante diferenciar entre utilizar términos mentalistas como términos explicativos o intentar operativizar los términos mentalistas y utilizar el mentalista para describir los términos que a día de hoy usamos todos, más que nada porque nuestra manera de hablar es dualista, ¿no? Entonces sí que creo
que intentar operativizar ciertos términos mentalistas es algo que es interesante, que no me parece mal. Y creo que esto no solamente lo ha subrayado Hayes, sino que lo han subrayado más autores. Con respecto a tu pregunta, yo creo que los avances radican sobre todo en el cuerpo de investigación que se ha generado sobre el fenómeno de las clases de equivalencia, en la integración también que se ha hecho sobre la conducta gobernada por reglas y precisamente también el fenómeno de las clases de equivalencia. Luego, la explicación que ellos intentan hacer de este fenómeno es la que, pues a mí por lo menos, no me convence. Ya no solamente esta explicación, sino que creo que con esta fama de esta explicación y de esta teoría se ha dejado de lado otras perspectivas a la hora de explicar este fenómeno, y hay otras perspectivas. No me considero para nada una experta en el tema, me falta leer mucho y entender mucho, pero bueno, recientemente un compañero ha hecho una tesis doctoral en la que justamente intenta explicitar todas estas perspectivas. Me ha parecido muy interesante todas las conversaciones con él y tanto su tesis, y con estas perspectivas me refiero a una perspectiva respondiente de este fenómeno, a que a lo mejor nos tenemos que plantear si lo que hemos considerado o tal y como está formulado el condicionamiento clásico, si se necesita otra reformulación. Y esto Giulio de la Rose justamente también es lo que dice, ¿no? En esta respuesta a Hayes, pues igual si el fantasma de Pavlov despertase, no se enfadaría, justamente diría wow, ¿no? A lo mejor pues no ha sido suficiente lo que yo he dicho de esto y hay que ampliarlo. Y eso no significa que haya que generar otro fenómeno, otro principio conductual, o una manera de describirlo que en muchas ocasiones, aunque los autores lo tengan claro, creo que los practicantes no tanto, ¿no? Y creo que el enmarque relacional, y ya os digo, no me considero para nada experta, me falta entender muchísimo la teoría de los marcos relacionales, pero creo que intentar aprender sobre la teoría de los marcos relacionales sin tener en cuenta estos procesos básicos y sin tener en cuenta toda la trayectoria en investigación y en intento de explicación del fenómeno de la equivalencia es un error y lleva a confusión y lleva a lo decía este autor muy bien, a pensar que se está aportando luz sobre una trayectoria de investigación que solamente tenía oscuridad cuando en realidad no es así, ¿no? Y bueno, no sé si con esto respondo a la pregunta, la verdad. ¿Puedo un momentito una cosa? ¿Sí? No, bueno, no sé. Es que es una cosa relacionada con lo que decías, José. No sé si te entendí, si no te entendí. O sea, si no era eso lo que querías decir, ya está. Pero hablabas de sacrificar precisión. ¿Sacrificar precisión en qué? ¿En terapia? Sí, y en los términos, tanto Claro. en terapia como en los términos que se establecen. Claro, un pero poco lo que desde ahí se avala, ¿no? Bueno, es que sacrificando precisión se tiene un mayor alcance. estoy de acuerdo, pero ese es precisamente el problema que yo veo en la tercera generación. Sacrificar precisión. Mis estudiantes, que hay alguno aquí que ya he visto, en la clase del viernes, ayer, sí, me dijeron que cuando me oyeron decir, e insisto, que cuando le hables al cliente, háblale en los términos que entienda. Si son mentalistas, mentalistas. Que son esotéricos, esotéricos. Me da exactamente igual, la cosa es que lo entienda. El problema, desde de las terapias de tercera generación, por lo que yo sé, que no practico como tal, pero lo que he leído, es que sacrifican precisión en terapia y sacrifican precisión en la explicación. Y eso es lo que no se puede consentir. Que tú a tu cliente le hables como quieras para que lo entienda es fundamental. La cosa es que comprenda y reaccione y se exponga. Pero fíjate que, tal como estabas describiendo, Luis, el condicionamiento en sesión por exposición a términos verbales, ya lo hicieron Upper y Cautela en el libro de condicionamiento encubierto, que es del año 72, si no recuerdo mal, más de 50 años. El problema es sacrificar la precisión en la explicación. Ese es el demérito, otra vez, que hable. Y una cosa muy breve relacionado con lo que dice aquí Natalia, que se siente mal por no comprender la teoría del marco relacional. Para que tengáis un ratito agradable, 2 minutos. Dice Hayes en su libro,
en el prefacio que es, del libro de la teoría del marco relacional, que publica en el año, no tengo aquí la cita exacta, no me acuerdo, pero vamos, a principios de los 90. Dice: un nuevo día ha amanecido. Para aquellos pocos especiales que consideren nuestros argumentos seriamente, advertimos que el libro es inherentemente difícil y son pocas las personas, lectores sofisticados, que puedan llegar a entender los conceptos de la teoría del marco relacional. Hombre. Eso es la teoría cuántica. ¡Buah! Y no voy aquí a contar la anécdota del físico que cuento siempre respecto a que si yo no puedo explicar a un alumno de primero aquello por lo que me han dado el Nobel, es que no lo entiendo, pues este chico empieza mal, ¿eh? Así que, Natalia, tranquila. No somos de los privilegiados. Totalmente de acuerdo, vamos, iba a decir exactamente lo mismo. Pero yo sigo insistiendo que sí ha habido aportaciones. Que haya que ponerle otro nombre, pues ya es diferente. La cuestión en este caso, y sobre todo, es porque vamos a la función de la conducta. Y aquí una doble por las cosas que ya hemos dicho un poco. Hay que entender un poco cuál es la función y hay que estar preguntándose dentro de la consulta clínica por qué hace esto, para qué hace esto, qué posibles contingencias le tengo yo que presentar o le debería presentar, está esperando, o bien las que habitualmente esto va a ocurrir en su vida diaria, porque esas son las contingencias que la están manteniendo y nosotros dentro de la terapia lo vamos a intentar cambiar o no. La cuestión es que igual que eso, tenemos que analizar cuál es la función de los científicos y de los escritores y de los autores. Realmente había por ahí una definición ya también clásica que decía que la conducta científica es aquellas cosas que hacen los científicos. No existe algo como en abstracto como la ciencia, así, en mayúscula. Y en varas de la ciencia, alguna gente a veces está también cometiendo bastantes tonterías y peligrosas. Porque no se trata de un credo, no se trata de una cuestión, ni se trata de autores. Se trata un poco de lo empírico, lo que podemos demostrar y dentro de eso lo que manejemos. Y nos falta mucho por investigar todavía. En ese sentido, sí estoy de acuerdo totalmente de que yo creo que sí se han creado nuevos procedimientos o por lo menos una forma de intervenir bastante diferente. Y una cosa es la forma de intervenir con los clientes, con la gente o incluso con grupos cuando se hace, utilizando el vocabulario cotidiano, directo. Y otra cosa muy diferente es la explicación científica, efectivamente, que se haga en un texto científico. Otra cosa es, como hace también Hayes, pues el montón de los libros de autoayuda, que ahí, se pueden entender que utilicen una serie de términos. ¿Cuál es el problema si vamos de nuevo a la función? Que si no tenemos en cuenta todos los conocimientos que ya hay sobre el lenguaje, incluyendo todo lo que ya Skinner dijo sobre el lenguaje, pues nos podemos equivocar grandemente en la consulta clínica. Es decir, ya no solo porque utilicemos el marco relacional, sino simplemente si no estamos analizando continuamente que lo que está diciendo el individuo es un mando, no es un tacto, es decir, o es una conducta ecoica, que ocurre en muchísimas consultas clínicas y está ocurriendo también ya dentro de las terapias contextuales, de la gente que se aproxima a ellas, comienza a aplicarlas y no tiene los conocimientos básicos de por qué ocurre aquello. Pues que al final el cliente enfrente tuyo está utilizando difusión. Sí, es que estoy difundido con mis pensamientos y tal. ¿Te cuento otra cosa? Sí, la verdad es que no soy muy flexible psicológicamente. ¿Qué ocurre? Si analizas bien, eso es una conducta imitativa, es una conducta ecoica dentro de lo que señalaba Skinner. Entonces, hay que buscar la función de lo que el individuo dice. Y entonces estamos convirtiendo a muchos clientes, a mucha gente, utilizando un nuevo lenguaje, porque ahí está de nuevo la función de los científicos, porque vende. Es decir, todo lo nuevo, cualquier detergente que se le ponga la palabra nuevo, va a vender mucho más que el antiguo. Y entonces en este caso se le pone nuevo. Entonces cuando analicemos cualquier fenómeno, sea a nivel de la clínica o sea a nivel de los investigadores y de las grandes publicaciones, preguntarse cuál es la función de eso. ¿Para qué lo ha escrito? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Para qué lo dice? Es mucho más importante que el contenido. Y ahí es donde yo sí creo que esto ha venido a aumentar o a mejorar la segunda generación de terapias cognitivo-conductuales, que entraban siempre al contenido, a lo que se decía. E incluso mucho en la terapia con adultos y demás, pues entraba también las terapias conductuales también al contenido, a ver cuál es el contenido de esa obsesión o de esos pensamientos negativos, etcétera. Ahora
tenemos que ir hacia la función que tiene eso. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos continuamente por la función de por qué ha dicho eso, por qué ha escrito ese libro, empezamos a encontrar más, creo que más verdades. Una cosa, estoy de acuerdo, lo que pasa es que muchas veces en el contenido está la función. O sea, nosotros no podemos obviar los procesos de condicionamiento pavloviano a algo que se empeñan. O sea, tú utilizar unos términos y no otros puede tener un efecto sobre el organismo. Entonces, a veces cambiar los términos que utilizan es una cosa importante. Entonces, sí, pero es función, que no es excluyente. Otra cosa es que efectivamente las terapias cognitivo-conductuales se quedaron en un modelo absolutamente obsoleto, pseudomédico, alejado de cualquier principio psicológico y, por supuesto, del análisis de la conducta. Pero no hay por qué clasificar no contenido y solo función, porque muchas veces en el contenido está la función. O sea, no creo que haya que excluirlo. Que siempre es función, sí, pero que la identificación de la función pueda a veces venir de un análisis del contenido, también. O sea, cambiar un término por otro, condicionar pavlovianamente, en vez de decirte esto, dite esto otro, porque esto otro tiene un efecto en cuanto a respuesta emocional que luego discriminará otro tipo de operantes, eso está clarísimo, ¿no? O sea, yo no creo que sean contrapuestos, es función siempre, pero la función puede estar en el contenido también. Sí, puede estar el contenido, hay que entrar en los ejemplos concretos. Pero cuando vamos, por ejemplo, y si a una conducta emocional determinada de una persona por algo que le sucedió hace 5 años, hace 4, tal, y conseguimos extinguirla a base a ese principio de aprendizaje relacional, que no tiene un contacto directo, porque es algo que ocurrió hace mucho tiempo, manejando sobre el lenguaje, ¿por qué no introducir el hecho de que había ahí un aprendizaje derivado, como dijéis, porque realmente el cambio de función se muestra en ese tipo de, digamos, de nuevo aprendizaje, que no existía antes nada más que el condicionamiento de segundo orden, el condicionamiento clásico. Pero el aprendizaje derivado no es solo operante. No, es clásico. Vale. O sea, de hecho, Bien, donde más se demuestra es en condicionamiento clásico. Ahí es 100%, eso es con seguridad. Esa es otra, es decir, todo el aprendizaje relacional del marco relacional está, entre comillas, probado, según Hayes. Es decir, la transferencia de funciones en operante no es tan automático. Cuando hace un experimento básico, en el 50% de las personas se produce y en otros no tanto. ¿Y de qué variables depende? Pues lógicamente de su historia, pero no está. Pero Hayes ya lo asume. El de la difusión tan famosa, está muy bien, pero hay en algunas personas que funciona y funciona rápido. Como digo, en 3 ensayos. Pero hay otros que no hay manera. Y Hayes, claro, lo que hace al final, antes inicialmente tenía digamos, unas pautas más lógicas de cómo ir haciendo el tratamiento en distintas fases, lo de la difusión y la evitación experiencial entraba todo al principio y tal, y ya últimamente hace un mare magnum de todo, dice, no, repetirlo todo. ¿Qué ocurre? Cuando a una persona le ha hecho los ejercicios de fusión, no 1, sino 5, 6, 7, 8 ejercicios, al final efectivamente ha conseguido una extinción. Pero claro, él no lo explica como extinción, lo explica como una difusión. Es ahí donde vienen los problemas, es que en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí hay un cambio de una evolución, efectivamente, como tú has dicho, que supone, digamos, o más principios o más procedimientos que aplicar. Supone, como decíamos, liberarse de la ortodoxia impuesta por la primera generación y abrir el campo a la terapia ambulatoria utilizando el lenguaje como vehículo de cambio, pero no solo operante. Y desde luego no la teoría del macrorrelacional como explicativa de todos los fenómenos y no la de fusión, que es un impalabrajo que no tiene ningún sentido y que estás hablando de extinción pura y dura, ya sea pavloviano, ya sea operante, según sea el manejo de la interacción, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero aún así, en muchas ocasiones, crear un nuevo término, es decir, por ejemplo, si difusión o evitación experiencial en un momento dado da una descripción de un fenómeno diferente al otro o que le añade algo, un elemento, ¿por qué no utilizar ese término? Ya otra cosa es la flexibilidad psicológica, pero algunos términos... Pues yo te explico por qué creo que no es bueno utilizar ese término, porque resulta que los nuevos terapeutas de tercera generación que acuden a estos cursos de formación rápida no tienen ni idea de lo que son las relaciones de equivalencia, creen que lo que está pasando en sesión es de fusión. No utilizan el término, lo utilizan como explicativo. Por eso creo que utilizarlo cuando hay otros que hacen referencia a un proceso de aprendizaje estricto que le permite ir a un manual, no a la hoja parroquial, para saber qué es la difusión, es muchísimo más útil. Pues. Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, iba a hablar José, ¿no? Sí, yo aquí o sea, estoy totalmente de acuerdo, vaya. Y yo aquí me iba un poco por los cerros. No sé, yo aquí, una de las cosas, porque aquí creo yo que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que hay un punto que yo lo dejaba ahí un poco caer, ¿no? Y es que, bueno, hay formas de trabajar con personas, desde filosofías contextualistas, que, por ejemplo, no asumen el análisis de conducta, ¿no? Tenemos ahí diálogo abierto, tenemos otra serie de cosas, ¿no? O que no son naturalistas, de base, de entrada, ¿no? Y bueno, esto yo estoy aquí preguntando, no lo tengo yo para nada claro, quiero conocer también un poco cómo ustedes lo veis. Pero está claro que de ahí se derivan acciones o personas que hacen trabajos que tienen unos resultados que son buenos y que son amplios, ¿no? Entonces yo aquí cada vez me voy preguntando un poco más hasta qué punto es pertinente tener el conductismo o el contextualismo como la única propuesta filosófica viable para, en este caso, en mi caso, para la psicoterapia. Si cabría aquí, yo qué sé, preguntarse otra serie de cosas. Sobre todo, yo creo que esto, a raíz de leer cada vez más a Marino, en los planteamientos, ¿no?, que él mismo establece, ¿no?, sobre el conocimiento incluso que puede haber, ¿no?, científico, ¿no? En algún momento él llega a comentarlo, ¿no? Entonces quería un poco... Porque yo creo que esto quizá sí que haya algo de desacuerdo, no lo sé. Quería plantearlo, no sé si es correcto. Pero vaya, ahí lo dejo. Ya lo he hecho, claro. Yo es que la verdad es que no te he entendido. No sé si te refieres a la psicología como ciencia natural, la psicología como ciencia humana, o a qué te refieres. Porque, cuando yo he leído a Marino hablando de estas cosas, hay veces que sí que me convence un poco en el sentido de la deriva que ha tenido o que tienen las ciencias naturales con el positivismo lógico, con el método hipotético deductivo. Desde el análisis de conducta se promueve evidentemente otra metodología. Luego el método científico no se puede ser cuestionable y no es única de la ciencia, ¿no?, sino que en cada fenómeno a estudiar podemos plantearnos cuál es el mejor. Pero no sabría qué responderte con respecto a si puede ser útil o no explicaciones científicas o conocimiento científico. No sé si es esa la pregunta o... No exactamente. A ver si yo aquí consigo articularlo un poco mejor. Mi punto es si cabría plantearse que desde otros enfoques filosóficos diferentes al conductismo y al contextualismo, que pueden tener ciertas afinidades, pero que, por ejemplo, no asuman un modelo de ciencia natural, sí cabría plantearse que eso pudiera ser útil para los fines que nosotros también tenemos. No sé si así clarifico un poco, aunque ya... Pues la verdad es que mi respuesta es no lo sé, porque tendría que conocer bien cuáles son esos enfoques y cuáles son esas filosofías y no soy filósofa y no los conozco. Entonces tendría que verlo bien, porque ya con toda la lectura que he hecho tanto del contextualismo funcional de Hayes como de las 4 visiones del mundo, una de ellas la contextualista, como la más, de alguna manera, que más puede coexistir o ayudar a que se genere investigación sobre ello. La verdad es que tendría que conocer esos enfoques y ver si realmente pueden ser útiles, porque no sé responderte así a priori. Vale, esto era algo que se plantea al margen del debate, obviamente, no, que quería compartir con ustedes simplemente por conocer, ¿no?, cómo sería, y también un poco en aras de mis propios cuestionamientos, nada más. Vamos a ver, yo hay un término que me chirría de esto que acabas de decir, que es una filosofía científica. La filosofía no es científica ni no es científica. Creo que dijiste algo así, referido a filosofías que no son conductismo ni contextualismo. O sea, la filosofía no es científica. Mi planteamiento, o creo entender que tu pregunta se refiere si otro tipo de filosofía ayudaría a entender más el fenómeno humano. Yo lo dudo, porque en la mayoría, y contesto como Natalia, no soy filósofa, el planteamiento que tienen del mundo es un planteamiento dualista. Existe un otro mundo que puede estar influyendo en este. Y creo que ese otro mundo que puede estar influyendo en este impide un conocimiento científico de este. Y por tanto sería muy poco productivo, muy poco eficiente
para conseguir ayudar, por ejemplo, en terapia al ser humano. Entonces, como filosofía tú te puedes permitir introducir lo que quieras, pero introducir una filosofía distinta a aquella que es materialista, monista, para desarrollar técnicas que ayuden a la sociedad, que ayuden a la persona, yo no creo que sería útil. No creo. A ver si yo lo entiendo. Entonces, las prácticas para ayudar a las personas que estén basadas en filosofías monistas van a ser superiores o mejores que aquellas que estén basadas en otras filosofías o filosofías... ¿Es así o no? No sé si... Lo que estoy diciendo es que el estudio de esas prácticas para garantizar una tecnología sistemática, experimentalmente comprobada, exige un mundo materialista. Y entonces cualquier otra práctica que no se derive de esta experimentación puede funcionar, pero saber para cómo funciona tendrías que ir al laboratorio. No podrías hacerlo con base en principios filosóficos no comprobables. Y creo que eso generaría un cuerpo de conocimientos técnico que sería muy endeble, muy poco fiable. Que funcionase, todo funciona. Lo que funciona, funciona. O sea, yo no puedo negar que si yo rezo una oración y me siento mejor, no es porque Dios me haya puesto la mano encima, pero me siento mejor. Y como psicóloga tendré que estudiar por qué me siento mejor. El problema es que si yo introduzco conceptos provenientes de filosofía que garantizan o permiten, mejor, que existe un mundo que explica esto que está ocurriendo en la oración se explica su funcionamiento, su beneficio, porque Dios me ha puesto la mano encima. Y entonces a mí personalmente, me gustaría alejarme de cualquier tecnología que esté basado en principios no comprobables experimentalmente. Sí, entiendo ese punto. Ahí lo que pasa es que no puedo... José, sí. Podría ser... O sea, aquí, José. Aquí, en primera fila. José, aquí. No te veo, claro, con la luz. Ahí está, vale. No, ese es Edu. Nada, que si pudiera ser la última intervención y ser lo más breve posible, te lo agradecería mucho. A ti y a sí, nos vamos a dar paso, si te parece, a la siguiente pregunta para no acaparar y en ese caso seguimos charlando de esto en otro momento. Bueno, más que siguiente pregunta es que tendríamos que ir finalizando el debate para ir pasando a la siguiente. Por eso, pues ya llevamos 1 hora y cuarto. No, bueno, como quieras, José. Iba a decir que hicieras tu última intervención para cerrar el debate y, bueno, pues si no lo prefieres, me gustaría pedir un fuerte aplauso de toda la sala a los 4 ponentes por su gran intervención. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.